Alfredo Jalife, profesor de posgrado de Geopolítica y Globalización de la UNAM. Alfredo, mucho gusto. Buenos días. Gracias, Nino. Un honor estar contigo. ¿Qué sucede y qué pasa con esto que ha acontecido en Libia? Bueno, mira, en un vuelo de pájaro muy rápido, fue una muerte trágica de los tres mandatarios defenestrados hasta ahora en el mundo árabe, que tiene 22 países, la Liga Árabe, y hay uno que es la República Árabe Saharaui Democrática, que no la acepta la Liga Árabe, curiosamente, pero pertenece a la Unión Africana, motivo por el cual Marruecos se sale de la Unión Africana. Es decir, sí hay una política en Noráfrica muy interesante, vis a vis de la Liga Árabe y de la Unión Africana. Bueno, Gaddafi era más pro Unión Africana, incluso él es el que fomenta a la Unión Africana, la financia y la ayuda, y por eso la Liga Árabe no lo quiso mucho, estaba peleado prácticamente con todos los árabes, hay que decirlo en un análisis muy riguroso. Y en un resumen, mira, yo veo, la muerte fue trágica, comparas a los otros dos defenestrados, Ben Ali en Túnez, que por cierto ayer tuvo su primera elección democrática, Túnez, donde empieza a emerger, y eso yo creo que es el movimiento islámico muy poderoso. Ayer el partido Nahda, que es el partido islamista, es el que prácticamente gana, tiene la mayoría de votos. Hay un ascenso de los hermanos musulmanes en toda la región, incluso de Al-Qaeda retornando, sobre todo en la región de Trípoli, que es la capital de Libia. Y cuando comparamos, bueno, Ben Ali pues vive muy confortable en la península arábiga, el mismo Mubarak tiene 82 años, yo creo que van a prolongar mucho el juicio para que no sobreviva biológicamente, y la muerte de Gaddafi sí es tremenda, tiene implicaciones que las iremos viendo, si quieres en la segunda vuelta, un pleito de tribus por el botín petrolero y acuífero. Libia tiene una de las mayores reservas de agua fresca del planeta. 2, se puede ir una balcanización, dividirse en dos, la región de Benghazi y la región de Trípoli. Luego, 3, la democracia como la está clamando Occidente, tengo mis dudas. Ayer incluso ya el Consejo de Transición instaló la Sharia, que es la ley del Corán, y ya proclamó a Libia como un Estado islámico, como tal. Es decir, ya ese factor occidentaloide que se maneja mucho en Occidente, vágase aquí la redundancia, yo creo que ayer fue derrotada. Es eso. Y la cuarta, que es, y lo digo con mucha responsabilidad, la instauración de un califato de Al-Qaeda que ya está gobernando en Trípoli. Muy bien, también nos acompaña el doctor David Sarkis, profesor e investigador del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, Campus Estado de México. David, mucho gusto, buenos días. ¿Qué tal, Nino? Buenos días, un gusto compartir la mesa con ustedes. Cuéntame y platica. Bueno, yo creo definitivamente que viene un periodo muy difícil para el Consejo de Transición. Ya Alfredo nos comentó posibles escenarios. No hay que perder de vista que efectivamente Gaddafi estaba jugando un papel significativo en el proceso de la unión con África, y que desde todos los ángulos posibles externos a ese proceso pues no se veía que nadie lo contemplara con buenos ojos, ¿no? Que nadie se sintiera atraído por la idea de una África unida. Entonces creo que ese es uno de los elementos que hay que tomar en cuenta para entender cómo se movieron las fichas y cómo desplazaron a Gaddafi del centro de esta situación. Me parece que el proceso de reconstrucción interna efectivamente va a ser muy difícil. Yo coincido con Alfredo que habrá un despegue inicial más dominado por el caos que por cualquier otra cuestión, y que sin lugar a dudas, no solo en Libia, sino en la región,
está el espectro de una democracia, si ustedes quieren, entrecomillada, marcada por una presencia significativa de los fundamentalistas islámicos, ¿no? No sé hasta qué punto la participación externa permita que esto prospere. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de Argelia, que ha habido una voluntad decidida de no permitir que los hermanos musulmanes, incluso por la vía electoral, alcancen ninguna posición de relevancia en el poder político, y yo creo que esta va a ser una de las luchas importantes que definan el futuro de la región. Yo tampoco veo que haya una transición cómoda que se dirija hacia un proceso de democratización estilo occidental. Profesor del Departamento de Estudios Generales y Relaciones Internacionales del ITAM. Pedro, mucho gusto, buenos días. Buenos días, Nino. Pues yo diría que por una parte nos podemos congratular de que un dictador más ha caído, por una parte. Por otra parte, pues la forma en que acabó su vida yo creo que no fue agradable, ni estéticamente, como es lógico, pero tampoco desde el punto de vista ético, independientemente de que lo haya matado, que haya sido un tiroteo, o haya sido previsto. Pues si fue un tiroteo, pues fue una falta de organización por parte del Consejo. Es difícil de creerlo del tiroteo, después de ver cómo lo captura. Es muy difícil creerlo, pero bueno. Todavía no se sabe, entonces independientemente, aunque fuese cierto, pues es una falta de organización y una falta de previsión, y eso pues no da una buena imagen del gobierno que va a venir. Por otra parte, lo que estamos viendo es una gran división dentro del Consejo Nacional de Transición. Yabril, el primer ministro del Consejo Nacional de Transición, quería que Gaddafi se enterrase según las normas islámicas dentro de unas 48 horas, si no me equivoco, y finalmente los militares que apresaron y parece ser que mataron a Gaddafi dijeron que no. Literalmente ya es la primera manifestación clara de una falta de autoridad por parte del primer ministro. Después está claro que hay una división entre este y oeste en las zonas, la cirenaica y la tripolitana, que pues bueno, ha existido desde siempre, y ahora veremos a ver qué pasa, ¿no? También una división norte-sur entre el mundo árabe y el mundo bereber. Los bereberes están pidiendo mayores derechos culturales, mayor repartición de beneficios. Es la parte donde sale el agua, pero el agua va a través de 4.000 kilómetros a la costa y desde ahí se vende. Por otra parte, hay también división en la pertenencia. En los pozos petrolíferos, hay unas zonas que lo tienen, donde están los pozos. Otros son los que controlan la exportación, el transporte, y otros son los que controlan la exportación. Entonces también otra división, ¿no? Y una cuarta división sería la repartición de beneficios entre los italianos, que son los que más intereses tienen, petroleros. Hay franceses, hay ingleses y hay también españoles, ¿no? Repsol. Está Pemex. Y Pemex. Entonces México también tendrá que decir, si se aclara la situación en España, México también tiene que decir... ¿Como parte de Repsol o como parte de Repsol? Claro. Bueno, ahí ya las cuestiones son un poco complicadas por ahora. Profesor investigador del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, Campus Estado de México. Dayan, mucho gusto, buenos días. Buenos días, Nino. Buenos días, colegas. Yo iniciaría mi intervención con una situación poco comentada en estos días. A escasos 48 horas antes de que fuera ajusticiado Gaddafi, señora Clinton ya lo había anunciado, diciendo que tiene que ser capturado o asesinado. Lo que me hizo pensar que señora Clinton es una ardua lectora de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Habría que poner ese contexto como inicio, ¿no?, de un análisis probablemente que nos llevaría a diferenciar una escala local de un país hundido en una dictadura bastante tediosa durante 42 años, dentro de un Estado que carecía por completo de un sistema, un marco institucional propio, típico de un Estado moderno, pero que
señor Gaddafi pudo haber gobernado 42 años sin tener ningún marco institucional constitutivo que lo apoye. Un escenario doméstico ahora en Libia lleno de incertidumbre, una posible fractura, una posible balcanización, aunque no me gusta mucho el término que usó Alfredo, ¿de allá? porque soy de allá, pero yo veo también la posibilidad de que no sea una división en dos partes, sino que tal vez en tres partes, ¿no? Fezzan tiene una identidad muy profunda, hay un sistema tribal muy complejo en el territorio libio, entonces en ese sentido creo que asistiremos a un escenario lleno de incertidumbre. Creo que es muy prematuro convocar las elecciones en escasos 6 u 8 meses como lo anuncia el Consejo de Transición, sin haber tenido ninguna institución protodemocrática. Luego, si pasamos, Nino, colegas, de ese escenario doméstico a un escenario regional, aún más se complica la situación precisamente por esa cuasi o pseudo rivalidad entre Gaddafi como un líder que lucha por la Unión Africana y que es constantemente odiado por sus hermanos árabes, y más allá de eso, odiado y amado por sus aliados o enemigos occidentales. Fue chico bueno, fue chico malo, fue chico bueno, fue chico malo, según el menú del día, ¿no? Entonces, si llevamos esto a un nivel ya un poco más amplio, nivel global, pues otra vez todo tiene que ver con el petróleo. Lamentablemente, la compañía estatal libia es la sexta en la lista de 15 que reparten las reservas mundiales. Si mal no recuerdo, tienen 4.2% de todas las reservas mundiales de un petróleo de bastante buena calidad, ligerito, que no requiere tanta purificación, etcétera, etcétera. Si sumamos a eso el potencial acuático y las reservas de agua a profundidades en la zona de Fezzan, todavía no comprobadas, pues Libia es un antojadísimo pastel de tres leches. Y en última instancia podemos decir que para el público y la opinión pública a nivel mundial sí se genera una duda que yo la formularía. ¿Fue de verdad una auténtica rebelión popular protodemocrática o una imposición violenta externa con todas las características de un neocolonialismo encubierto? Creo que pronto lo sabremos. También nos acompaña el día de hoy el profesor Juan Avellanes, él es coordinador académico de la Escuela de Relaciones Internacionales, Universidad de Anáhuac. Juan, mucho gusto. Buenos días, Nino. Buenos días. Comienzo haciendo una reflexión sobre la última pregunta respecto a si fue realmente una revuelta popular o un neocolonialismo o colonialismo 2.0. Hubo una revuelta popular efectivamente al inicio, hay una inconformidad social grande, sobre todo en los jóvenes, pero evidentemente esa revuelta popular original hace muchos meses que ya perdió el control, y analizar la constitución del Consejo Nacional de Transición pues hace realmente poco esperanzador un escenario democrático para Libia, ¿no? Es una mezcla de islamistas, es una mezcla de oportunistas, de sectores del régimen de Gaddafi, mercenarios. Por supuesto que hay gente verdaderamente comprometida con la democracia, pero en un escenario tan complejo pues es difícil pensar que ese espíritu democrático original se conservará en el poder en Libia. Estoy bastante de acuerdo con los análisis que han hecho previamente sobre el escenario para Libia en los próximos meses o los posibles escenarios, coincidiendo en que un caos inicial es bastante más probable, aunque evidentemente en algunos meses empezará a formarse una tendencia más clara. Yo quiero reflexionar sobre un escenario poco visto, un escenario regional a mediano plazo que más que proyectarse hacia el resto del mundo árabe, se proyecta hacia África. Ya fue señalado que Gaddafi fue un importante impulsor y sobre todo financiero de la Unión Africana, en donde tenía bastante peso y era bastante respetado por los líderes africanos, con todas sus diferencias. Y sin embargo, ahora que Gaddafi ha desaparecido de la escena política y del mundo, pues entonces el escenario para África cambia. Y entonces, de la misma manera que hay que recordar que la visita de Hillary Clinton anunció ya la muerte de Gaddafi unos días antes, la semana pasada Barack Obama decidió respaldar a Yoweri Museveni, el dictador de Uganda, enviando a 100 asesores militares para detener la revuelta